Bueno, arrancamos. Bueno, no. En lo que es la Semana de la Cultura Comunitaria, una semana muy importante para lo que es el Instituto de Extensión. Ayer inauguramos una muestra hermosa de Gabriela Vera. Hoy estamos con nuestro cuarto pensatorio sobre mediación cultural. Y jueves y viernes vamos a tener el Encuentro Nacional de Universidades por la Cultura Comunitaria. Así que es una semana súper emocionante para nosotros. Ya desde allá, desde la distancia, nos acompañan varios colegas que van a venir al encuentro, que vamos a tener la oportunidad de vernos y compartir. Que me confirmen si me escuchan bien, si se ve bien, los que están a distancia, genial. Bueno, siempre en este espacio los invitamos a posicionarnos desde una perspectiva de los sentidos, una perspectiva del compartir, de las vivencias, de pensar el territorio más allá de un espacio geográfico, sino de los vínculos, de los sentidos, y para eso siempre comenzamos leyendo un poema que es el que ya hemos repartido, que es de Felipe Jiménez. Lo voy a leer para quienes es el primer pensatorio. ¿Cuánta falta hacen las vecindades? ¿Cuánta falta hacen los territorios demarcados por los afectos? Los territorios sentidos, vividos, los territorios cultivados a fuerza de encuentro. La vecindad es un concepto de territorio que se sostiene y se construye en la tierra, en los vínculos y en las ilusiones. En la vecindad, las fronteras están tejidas con hilo de entendimiento mutuo. Se va y se viene sin pasaporte. En estas comarcas, la nacionalidad de las personas puede depender, por ejemplo, del clima del día, de cómo se levante o de con quién se cruce esa mañana. El tamaño de una vecindad se mide de acuerdo a la felicidad que genere el encuentro entre sus habitantes. ¿Cuántas faltas en las vecindades? Felices encuentros de Felipe Jiménez. En este sentido del encuentro, los invitamos a preguntarnos y a conversar hoy a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo construimos esos territorios a través del diálogo y la mediación? Gracias, Pilar. Bueno, bienvenida Cecilia, que hoy se sumó, a Luca, a Julieta, Cecilia Vázquez. Bienvenidas al encuentro del pensatorio y bienvenidas a las personas que se acercaron por primera vez. Tenemos una que tiene asistencia perfecta, una invitada. Bueno, mi nombre es Marianela Bordese. Como decía Pilar, es preguntarnos cómo construimos estos territorios a través del diálogo y de la mediación. Voy a estar acompañando este pensatorio como mediadora en un sentido específicamente de los tiempos, para que no se nos vaya hasta pasado mañana y seguimos charlando, ¿no es cierto? Que estaría buenísimo, pero siempre está bueno quedarnos con esas ganas, con ese poquito más. Así que bueno, un poquito eso voy a hacer en este pensatorio, que nos invita a reflexionar sobre las prácticas de mediación cultural, el diálogo, la participación y la construcción colectiva de sentidos. Para ello, hemos invitado a distintas personalidades de nuestra ciudad y de la Universidad Nacional del Litoral, compañeras que, como decía Pilar, van a estar en el encuentro el jueves y el viernes. Ellos son Martín Enrisi, que es arquitecto y artista visual. Para los que están en la... Dale una vuelta a la cámara, así pueden ver. Es la persona que está de azul. También nos acompaña Manuel Campodónico, mediador, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UNBM. Y yo voy a aclarar algo también, es bailarín. Faltó acá un poco más de conocer. Artista, sí. Porque canta también. También canta, sí. Hace de todo un poco. Bueno, los artistas hacemos siempre de todo un poco. Somos gestores, somos productores, somos bailarines en algún momento, somos cantantes, somos de todo, mediadores. Los saludan al Manu por ahí. Los saludan al Manu. De Río Cuarto. De Río Cuarto. Luca. Hola, Luca.
Pasa el micro después, Pili, así pueden hablar. También nos acompaña Karina Arach, que bueno, está virtualmente hoy, pero es un gusto que pueda estar en este pensatorio, porque sabemos de sus tiempos, como el de todos, ¿no es cierto? Pero, y además con la garganta ahí a medias. Karina Arach es docente de la Cátedra de Mediación Cultural de la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, primero agradecerles profundamente por estar acá en el Instituto de Extensión de manera virtual y acompañar con sus miradas y sus experiencias, porque más allá de los invitados, cada uno tiene un saber y trae un saber y un pensar. Y para nosotros es importante eso. No solo es un espacio de escucha, sino esto que les decía, para pensarnos, para preguntarnos e intercambiar. Entonces, bueno, lo invito primero, Manu, ¿querés arrancar? ¿Vas a tener que...? No. Sí, no. Ahora sí he dicho, ¿arrancamos? No. No. La idea es, en 10-15 minutos, contar un poco el trabajo de lo que uno hace, del saber que uno tiene, y un poco, a mí me gustaría, yo marqué unas preguntas como disparadoras, que pueden ser que me podés contestar, me puedes decir, no te voy a contestar nada de eso, voy a hablar de otra cosa. Acá nada está pautado. La idea es, en la resolución de conflictos legales, wow, ya entré ahí en una cosa media rara. ¿Cómo ven vos, la mediación como una práctica cotidiana que fortalece los vínculos comunitarios? Bueno, capaz de arrancar un poquito antes, María. Dale, ¿viste? Que me ibas a decir que no, yo ya sabía. Te voy a responder la pregunta, voy a intentar responderla, pero necesito arrancar un poquito antes. Dale, genial, me encanta. Porque sé que una de las ideas que tenemos que pensar acá tiene que ver con la mediación cultural, pero la palabra mediación es una palabra que tiene un montón de significados. Podemos pensarla desde un montón de lugares. Yo trabajo como un mediador, que es una profesión que está regulada por ley, que plantea ciertos requisitos para poder trabajar como mediador, pero se refiere a algo muy específico que es la resolución del trabajo con los conflictos de las personas en distintos ámbitos, familiares, vecinales, civiles, mercantiles, penales, etc. ¿Qué hacen los mediadores? Y bueno, estamos en medio de personas que están inmersas en un conflicto. ¿Qué quiere decir un conflicto? Una relación social en la que en algún momento tienen intereses que parecen contrapuestos, o por lo menos los perciben como tales. Pero bueno, también personas que trabajan como traductoras se las entienden como mediadoras entre personas que tienen distintas lenguas. Un docente media entre un contenido y un estudiante. Esta idea que estamos trabajando acá también tiene otras excepciones, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, la mediación, en el sentido que yo le doy de resolución de conflictos, se desempeña o se desenvuelve en muchos ámbitos. Puede ser en el ámbito judicial, con ciertas características, donde claramente se abordan los conflictos y los vínculos de las personas, en el ámbito familiar, en distintas cuestiones. En el ámbito comunitario también, yo trabajo en un centro público de mediación comunitaria, donde trabajamos con conflictos entre vecinos, la medianera, los ruidos molestos, los perros, la basura, los olores, los humos, etc. O a veces cuestiones un poco más complejas o de una magnitud un poco mayor. Un desarrollo inmobiliario mega que se quiere hacer sobre bosque nativo, o donde hay un cementerio de una población originaria, o un barrio entero que no tiene agua. Entonces hay que articular entre lo privado, entre lo público, etc. Claro. Así que claro que la mediación tiene potencialidades para trabajar con los vínculos, porque no te basas solamente en derechos, como por ahí sí es en el mundo tribunalicio, donde hay un juez que dice, vos ganaste, vos perdiste, porque la ley dice esto, yo interpreto que dice esto, sino que acá vemos qué necesita cada uno, cada una, qué puede, y vamos tejiendo diseños de soluciones específicos para ese caso. Esas soluciones no las damos los mediadores, sino que las construimos junto con las personas que están en el conflicto.
Ajá. Dicho esto, Sí. puedo contar, Mari, yo gracias. El año pasado estuvimos trabajando mucho en un diseño curricular para no me acuerdo si era formato de Diplo o qué. Sí, de Diplo. Era Diplo, creo. De Diplo. Pero bueno, una formación. Y claro, dijimos mediación cultural, que ven en mano que es mediador. Pero bueno, creo que cuando nos pusimos a conversar y pensar cuáles iban a ser los objetivos de esa carrera, el perfil de las personas a convocar, así como el perfil del egresado que pensábamos, los contenidos, iba más para otro lado. Y creo que ahí entendíamos la mediación cultural no como resolución de conflictos en el ámbito de la cultura, que también puede ser, porque me ha tocado estar en casos como mediador y también como parte, un elenco que los hemos que te peleado todo porque el director recibió un subsidio y se le quedó, bueno, conflictos en el ámbito cultural, sino entendiendo como una práctica de cómo articular y cómo comunicar y cómo vincular artistas con sus públicos, con audiencias, con el Estado, con privados, con públicos que ya existen, con potenciales públicos. Por ahí, es algo que en muchos años se vino llamando la gestión cultural, pero que por ahí, con el devenir histórico, la palabra gestión se fue tiñendo de algunos colores y por ahí se buscaba adoptar otra palabra y surgió esta palabra que servía, pero bueno, también siempre son campos y territorios, ¿viste? Que por ahí se perdieron un poco. Digo, yo cuando publiqué el flyer, la convocatoria para esta charla, en mis redes sociales, todos mis colegas mediadores y mediadoras decían, ¿qué es eso? Porque no tenía ni idea. Bueno, dice, ¿cómo ahora se va a mediar la cultura? ¿Cómo? Bueno, no es específicamente esto, para lo cual nosotros tenemos nuestra matrícula, tenemos nuestro método y nuestra bibliografía específica y una autoridad de aplicación que nos regula, porque hay una dirección provincial de mediación, el Ministerio de Justicia, sino que es la misma palabra que se puede usar para otras cosas también. Se tomó para llevar... Claro, no es que somos celosos, no nos molesta que se use, que se gasta. No, saber, che, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y por ahí un poco de dónde surge la idea de usar esta palabra mediación y abandonar quizás la gestión cultural u otras palabras que se pueden haber usado en algún otro momento, qué connotaciones puede tener cada una o no tener cada una. Eso también está interesante porque así como la palabra mediación ya viene por ahí con cierto arraigo en esto de la resolución de los conflictos, que en un momento también se decía gestión de conflictos y a veces hay gente que le gusta, hay gente que no, gestión de las emociones, gestión de los conflictos, gestión de los vínculos. Cuando pensábamos esta diplomatura, ven los contenidos, si yo voy a ver los contenidos y el perfil del egresado de algunas formaciones que hay en gestión cultural, no eran diferentes. Entonces digo, más allá de la palabra que uno usa, es poder determinar a qué me está refiriendo con esa palabra. Porque puedo decir que hago mediación cultural y no estar haciéndola, o puedo decir que hago gestión cultural y en mi práctica estar haciendo lo que otros también entienden por mediación cultural. No sé si soy claro con eso. Me viene algo para consultarte en esta cuestión. Vos que transitas el espacio también artístico, ¿vos ves que los artistas de la ciudad de Villa María hacen mediación sin saber que están haciendo mediación? Sí, un montón. Un montón. Sí, muchos lo hacen, muchos les gustaría hacerlo y no encuentran cómo, y muchos necesitan ir por ahí un ayudín, como de esta tercera persona. Los mediadores siempre nos definimos como un tercero, porque no somos parte del conflicto en ese momento, aunque una vez que ingresas formas parte de un sistema mayor con las partes. Pero veo artistas acá en la ciudad que están todo el tiempo gestionando y vinculando y mediando entre cómo vincular un amigo con una convocatoria del Estado que no sabe cómo rellenar un formulario, o cómo poder presentar una muestra de artes visuales en un espacio al que no sabes cómo llegar, o cómo poder hacer que tu elenco
de danza-teatro a hacer un espacio físico, sea público o privado, siempre moviéndose ahí, en el medio. ¿Y cómo ves esa mediación con los públicos, con las audiencias? ¿En qué sentido, María? Porque muchos median, digamos, por así decirlo, y perdón que use, yo sé que todos se lo son eso. Ustedes. No, bueno, pero tu amigo no, tal vez el uso y el mal uso de esa palabra, capaz que tiene como palabras un poco más específicas lo que nosotros estamos haciendo, más con lo que él trabaja, digamos, no sé, buscar una palabra para que nosotros nos podamos sentir como... Pero usen esa, usemos esa. María, los públicos... Son las acepciones del término dar. Como tantas otras. Terrible como tantas otras. No se me ocurre ahora, pero mejor, qué sé yo. Conducir, puedo hablar que estoy conduciendo un evento y un chofer va a decir, no, eso es algo que hago yo. No, todos. Uno siente que mediar siempre es solucionar un problema. O sea, o que hay un problema. Martín, hablar con el micro así te pueden escuchar la gente. Yo siento que mediar es muchas veces encontrarle una solución a un problema, pero muchas veces, porque me explicó Manuel, no, es simplemente darle facilidad a una persona para que consiga ciertas cosas y demás. Ahí Luca dice algo que no tengo los anteojos puestos. La alfabetización popular anti-phishing en el marco de la educación popular es parte del marco preventivo de la mediación en relación a esta respuesta de diplomatura que contabas. En esa propuesta de diplomatura. Yo no lo recuerdo como un contenido específico, Luca, pero sí es cierto que habíamos estado trabajando en un programa de contenidos mínimos que luego faltaba rellenarlo bastante. Y seguramente a uno de los especialistas que se habían pensado convocar en algún momento hayan tenido este tema como algo a desarrollar en sus clases, pero por lo menos yo no recuerdo haberlo conversado específicamente. En relación a los públicos, que vos preguntabas, María, creo que me cuesta mucho pensar en los públicos en general. O las audiencias. No, las audiencias yo lo voy pensando distintos públicos de distintos momentos. Quizás pienso en los públicos que asisten frecuentemente a muestras de artes visuales, los públicos que asisten con más frecuencia a espectáculos teatrales. Yo por ahí me desempeño un poco más en el mundo de la danza. Nicho, así, y siempre fue la pregunta de cómo ampliarlo, que también es una disputa. Personas que quieren ampliarlo y han trabajado mucho para ampliarlo, y después no les gusta. Mira qué cansada, o esto ya se cachivachó, ¿viste? Y solo lo que yo considero danza es danza, y todo lo otro no. Entonces creo que me cuesta, María, dar una respuesta en relación a los públicos y tantas otras expresiones artísticas que me estoy nombrando, ¿no? Nombré los 2 o 3 y además los entrecruces, pero creo que sí, es algo para elaborarlo, porque una vez se cree que llama o publica un cartel, un afiche y ya está, y el público va a venir, o el público va a entender lo que yo quise decir, y ahí sí es algo que los mediadores en la sección que yo le doy trabajamos mucho, que es la comunicación, cómo acortar esa brecha entre lo que uno quiso decir y lo que el otro entendió. Que en el arte puede ser más delicado, porque yo puedo decir algo y justamente la idea es que el otro entienda lo que quiere entender. El posicionamiento que tenga cada uno. Claro. En la resolución de los conflictos partimos de la base que el otro va a entender lo que quiere entender, pero tratamos de cortar esa brecha, porque si no hay comunicación y no se entienden, difícilmente podemos pensar ideas de solución de un conflicto particular, ¿no? Solo para aportar, en la ciencia política la palabra mediación es una palabra pero muy utilizada, y es esto, es mediar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cultura, cómo lo analizarían desde la ciencia política. El actor es quien media entre un público y un libro, por ejemplo. El arquitecto, yo soy arquitecta, vos sos arquitecto, nosotros mediamos una obra, por ejemplo.
No sé si tiene mucho que ver con la palabra gestión. Gestión creo que un poquito va hacia, es un término más de la economía, que hace más acepción a una cuestión de administración, de, bueno, esto que vos decís buscar, pero mediar es eso, es mediar. En la ciencia política es un término que se usa sin celos ni recelos, digamos. La educación, en este caso, nosotros estamos llevando adelante un pensatorio que está mediado por la tecnología, que está mediado por una persona que lo coordina. Entonces creo que es una palabra que se puede usar totalmente y es entendible, es mediar. Justo ahí también Gabriela comentaba. Mi opinión es, mediar es solucionar un conflicto y gestión cultural es cumplir proyectos culturales, que son creativos, literarios, baile, etc., pero no son conflictos. Claro, pero es cierto que yo hice un par de años de ciencia política y venía con toda esa cara de nueva gestión pública que se asociaba mucho con la onda noventosa, la onda de privatización, la onda neoliberal, y agarró como todo ese tinte, pero quizás en otros espacios no le dan ese tinte. No. Y en muchas veces habla de gestión de las emociones. Gestión de algo emocional, es una cosa insólita. Y sin pensarlo con este tinte, ¿viste? De más de lo tecnocrático, de toda esa onda que la ciencia política sí se le da. Sí, tiene un vocabulario muy específico. Yo vengo del palo de la arquitectura, estoy haciendo un doctorado en ciencias políticas. Entonces hay cuestiones que me cuestan, pero hay palabras que se usan en el verdadero contexto de lo que significa la palabra. Nosotros nos acostumbramos a usar algunos términos de manera incorrecta, porque cuando vos vas a buscar la acepción real de la palabra te das cuenta que mediar no es resolver un conflicto. Puede ser desde el punto de la abogacía o de lo que sea, pero mediar es mediar. Vos podés mediar un conflicto sin resolverlo. He participado de varias mediaciones y a veces sigue la justicia. Me sumo y me disculpo por la demora, trabajo en un espacio de salud mental comunitaria y es difícil soltar una conversación por una reunión y bueno, pero sí compenetrado. Yo soy politólogo y hice mi trabajo final de grado, por eso estoy acá, sobre mediación comunitaria. A Manu lo conocí un poco con Pablo y bueno, todos los militantes de la mediación, podría decirse, poco a poco con su trabajo me fueron presentando el tema, la temática, porque tiene que ver con lo que dice la compañera. Mediar no es resolver un conflicto porque el conflicto es intrínseco, o sea, es constitutivo de las relaciones. Al menos, por ejemplo, la categoría fundamental de la ciencia política, o la que la ha ordenado desde que un poco se ordenó y constituyó como ciencia, es el Estado. Y el Estado tiene un origen, que es evitar la guerra de todos contra todos, o sea, en última instancia que se maten. Entonces, en ese sentido es que podemos encontrar mediaciones donde querramos. Y en particular, no sé, si bien tuve que hacer un trabajo sobre cómo estaba la ley de mediación, cómo estaba toda esa parte del estado del arte, en qué situación se encontraba actualmente, cuál era la propuesta para la Municipalidad de Villa María del Servicio de Mediación Comunitaria. Hoy más que nunca, después de haber madurado un poco el proceso, porque yo lo arranqué en el 2020, ya tengo unos añitos, nunca me fui del tema, siempre fui tocando y también creciendo en esto, es mediar ahí en lo comunitario. Recién le decía, había cultura comunitaria, bueno, lo comunitario hoy me parece que está adquiriendo dimensiones y poder estar adiestrado, un poco sensibilizado con las técnicas de mediación, que por eso digo, bueno, a ver, vamos a refrescar con manos acá, que haga un poco el ejercicio de volver a esas cuestiones básicas que hoy son las que me permiten, por ejemplo, a mí ingresar a territorios donde normalmente el Estado no está ingresando, el Estado que por ahí teníamos que era el interventor, que llegaba, que con cosas y demás, y bueno, y esas comunidades todavía están, y encima la precariedad pareciera que es más, bueno, hoy con un poquito de capacidades humanas, con capacidad de escucha, con parafraseo, con hacer que se acerquen un poco, bajarle
un poco el nivel de intensidad de conflicto y además estaba aportando un montón a que vaya y un vecino y a otro lo detona. O por una basura, o por un ruido molesto, o por un animal peligroso y demás. Y bueno, esas cositas creo que sí, que tiene que ver eso, pero no tiene que ver con resolver el conflicto porque hay dimensiones del conflicto y hay una cuestión estructural también, que vos podés tener todo el amor del mundo, la paz del mundo, la comprensión, poner de vos, porque si hay algo que tiene la mediación es voluntariedad, o sea, poner de tu voluntad para querer solucionar eso, o por lo menos trabajarlo y que no se intensifique, pero si no tenés condiciones estructurales macros que ordenen, como por ejemplo puede ser empleo, como puede ser infraestructura, como puede ser cuestiones más macro que no tienen que ver con la voluntad del sujeto, sino con algo más grande, van a aparecer y se van a intensificar más los conflictos. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Emanuel. Perdón, soy Emanuel. Gracias. Yo quiero ¿Sí? ¿puedo? Dado esto que circula la palabra de esta manera, quiero hacer el aporte de instancia para pensar que a la hora de problematizar el término hay un acercamiento teórico que tensiona el término de acuerdo a dónde proviene o de dónde proviene. Del campo de las leyes se le puede dar esta u otra procedimiento o utilidad, del campo quizá más blando de las ciencias humanas o de las ciencias políticas o del arte, se puede acercar teóricamente otro tipo de argumento. Pero lo cierto es que también tendríamos que tener presente del campo del hacer, porque lo más importante de esto es que hoy nos reunimos a problematizar o poder pensar juntos de qué hablamos cuando hablamos de mediación, de qué hablamos cuando hablamos de mediación cultural, y hay un campo de saber teórico, pero hay un campo de saber que yo, artista, sin haber transitado ninguna carrera universitaria, ni mucho menos la carrera de la vida, simplemente el sentido común me lleva a la dinámica a poder vincularme o articular en el logro de la producción o de llegar a la construcción de una obra determinada, quizás mediando en un campo de saber hacer, no en un campo de hacer o de saber teóricamente solamente el término, ¿no? Digo como para poder analizarlo también desde ese lugar y poder pensar en las tantísimas experiencias de vinculación y de articulación que la mediación trae, no solo como resolución de conflictos en algunos casos, y sino como procesos de acercamiento o de vinculación finalmente en otros casos, que serían las tantísimas historias de cualquier persona, un emprendedor, un artista, o de además se cumplen múltiples roles. O de construcción. O de construcción. A mí me gustaría que ahí está Karina Arach de la Universidad Nacional del Litoral, que nos cuente un poco no, que nos cuente el proyecto hermoso que tiene la Universidad del Litoral y que ha trabajado un montón en esto de mediación. ¿Puede ser, Karina? Meta. Que pueda tener paciencia. Sí. Vos tranquila. Y gracias a Maya, que está ahí presente, de la Universidad ay, perdón, Maya. Me pongo nerviosa. Patricia, que se han sumado. ¿Sí? De la UNE, ahí está. Perdón. Bueno, che, un gusto verlos y verlas todos interesadas. Manuel, ¿verdad? Compañero que abrió. Sí, Manuel Capón. Todo lo que responde y cómo invitó ya el debate. De primera nomás, invitó ahí una bandera para debatir y veo que ahí te están contestando las compañeras que están presentes. Quiero intentar poner un caramelo a ver si esto me soluciona algo. Lo dejo ver.
donde se me trabe la voz irá el propóleo. Si me permiten, para despuntar el vicio, les voy a compartir unas placas que preparé para no perderme sobre todo lo que les quiero relatar. Yo sé que tenemos unos 15 minutos, quizás roben 17, pero ojalá que valga la pena, y si no, ya están robados que no. Gracias, Cari, todo bien, muy bien. Voy a arrancar por aquí, denme un segundito. Yo compartir. Y ahora sí, me cambio, ya no veo más a nadie. Te escuchamos y te vemos perfecta, casi quedale tranquila. Perfecto, entonces yo, que quizá vaya quedando con mucha cara de salame, así que ustedes enfóquense por favor en las diapos, si son tan amables. Bueno, a ver, la mediación cultural, conocer, habitar y construir culturas comunitarias, algo parecido a lo que decía la compañera que me precedió, que no conozco su nombre, hizo llevar ese lugar, ¿no? Al lugar de construir, decía ella, un acercamiento, una vinculación. Bueno, más o menos por ahí es donde hemos alojado o donde nos sentimos cómodas cuando pensamos la mediación cultural como un proceso de formación, ¿no? Bueno, voy a contar un poquito cómo empezó todo esto, si se quiere. ¿Ven todo bien? ¿Se ve todo bien, no? ¿O tenía cualquier cosa? Sí, perfecto. Bien. La mediación cultural, entonces, la UNL comienza con una política de extensión y cultura que busca transversalizar la cultura y la comunicación para consolidar procesos democráticos y participativos. Es decir, un rol de toda universidad pública, a veces pareciera que es hasta redundante decirlo, pero sin embargo no es tan redundante, por eso nos permitimos expresarlo. Nuestro punto de partida fue pensar al mediadora cultural, no como una simple guía que me ayuda a recorrer el museo, que me cuenta la obra de arte que estoy viendo, sino más bien entenderlo como un nexo político, como un vínculo entre individuos y grupos con propuestas artísticas que tratamos de favorecer su apropiación y transformación social. Nosotros partimos de una convicción que nos enmarca ideológica y políticamente, y para esto le pedimos al señor Paulo Freire que nos permita hacerle una cita de nadie sabe todo, nadie ignora todo, todos aprendemos todo. Y de verdad que este diálogo de saber, a medida que vayamos contándoles de qué se trata, van a darse cuenta de qué modo se ha puesto de manifiesto en el proceso, ¿no? Que por lo tanto lo estamos revisando todo el tiempo, porque justamente es a lo que nos une. Todo esto nace en un momento en el que en la UNL la Secretaría de Cultura 2018 pasa a convertirse en la Secretaría de Extensión y Cultura, acercándonos ahí a dos esferas de la universidad que nos permitieron a nosotros pensar cómo podíamos articular esto en distintos modos de formación. Así surge en plena pandemia, esos hermosos años del 2020-2021 que nos han marcado tanto que todavía nos preguntamos para qué estuvimos tanto encerrados, ¿no? Muchos todavía se quejan por eso. Pero a nosotros nos permitió hacer una propuesta de formación que también era una demanda que en ese momento se nos planteaba en la universidad pública. Y ahí surge un primer año, un curso, mediadores, obviamente virtual, no podía ser de otro modo, y ahí lo que decimos que este primer año estuvo asociado más a la idea de la mediación
cultural desde la perspectiva europea, que es la que más conocemos mucho, o sea, de paso, ¿no? Este nexo también y este puente, esta cosa que une, ¿no? Ese guía que une la obra de arte con el artista y el espectador. Esta primera experiencia fue muy rica porque nos encontrábamos entre personas de muchos lugares de la Argentina en general. Entonces nos invitó, pero además nos hizo reflexionar y construir un segundo año donde empezó sino con el otro, ¿no? En este sentido, entonces, pasamos de esa mirada más museística de la mediación cultural dentro del paradigma europeo hacia la latinoamericana, que tiene más que ver con el comunitario, con la construcción, con el otro, con el codiseño, con la co-creación, ¿no? Esta construcción colectiva, arte para la transformación. Eso durante el 2021 que nos puso a trabajar en muchos territorios de la ciudad de Santa Fe y también de otros lugares del país, nos lleva a la vuelta de democracia. Bueno, se cumplía en el 50 años de la vuelta de democracia, pero que no lo que yo decía, ¿no? Pero lo que quiere decir es que a la vuelta de terminada la pandemia y nos acomodamos y demás, en el 2023 nos surge la necesidad de curricularizar la mediación cultural. Insisto, recuerden, la Secretaría en ese momento era Extensión y Cultura, hoy ya no, hoy es Cultura y Medio, pero en ese momento era Extensión y Cultura, y nosotros necesitábamos curricularizar. ¿Por qué? Porque lo que habíamos recogido del territorio, cuando habíamos dado ese curso en el 2021, era la necesidad de que haya más mediadores culturales. Entonces nos pareció que esta propuesta de construir o producir una materia electiva, las materias electivas dentro de la universidad, dentro de la UNL, refieren a que son materias que pueden cursar distintos estudiantes de todas las carreras que tiene la UNL. Desde la veterinaria, la sociología, la politología, la historia, los profesorados, la medicina, el trabajo social, cualquier estudiante que tenga que completar crédito en este sentido puede cursar estas materias electivas. Y esta materia electiva la pensamos entonces desde 3 lugares fuertes. Primero, lo interdisciplinar, por esto que comentaba y que ayudaba en la construcción colectiva, el diálogo de saberes, que es lo que estructura todo esto, porque los estudiantes pudieran, entre unos y otros, ir, nosotros, ¿no? Claro, todo el tiempo, todos, construíamos saberes diferentes. Yo les voy a mostrar después a dónde fuimos arribando la medida que 2023, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, 2024, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, 2025, primer cuatrimestre, y este año también, el primer cuatrimestre, fuimos generando conceptos, aclarando, construyendo encuentros. Lo siguiente importante para esta cátedra era la itinerancia, porque entendemos que el diálogo de saberes no solamente es el diálogo que se produce en el espacio áulico, sino en el espacio mayor, el diálogo con la comunidad. Entonces, esta cátedra vincula, ¿no?, al estilo de lo que planteaba Héctor Schmuckler en algún momento, seguramente hay una por ahí, lo debe conocer, espero que sí, porque ha estado muchos años viviendo por hoy trabajando en la Universidad Toto. Héctor Schmuckler plantea que la barra, antes que separar, identifica como que son dos cosas distintas, pero están implicándose una y otra. Y esto para nosotros es la itinerancia. Nosotros no solo estamos en el aula, que ustedes quieren dando clases, sino que a veces cuando vamos a un museo también es una oportunidad para seguir dando clases, ¿sí? O vamos a un centro comunitario, o vamos a un centro cultural social, o vamos a un montón de lugares. La cátedra trata de ir, estar una vez en el aula, una vez en algún espacio de la comunidad, en este caso de Santa Fe Ciudad. Y por último, no por último, pero digo, de las cosas importantes, el registro.
Las y los estudiantes que cursan con nosotros construyen una bitácora desde el primer día. Y esa bitácora tiene que ser resultado, digamos, de ese proceso que quede manifiesto en esa bitácora. Esa bitácora se entrega cuando el curso se termina. Bitácora porque nos invitamos a viajar todo el tiempo, ¿no? Nada mejor un cuaderno de anotaciones, sino se lanza a cursar algo que la mayoría de los estudiantes que se acercan a la electiva nos sorprende efectivamente, porque no tienen mucha idea, a pesar de que es tan polisémico, como había algunos compañeros que recién decían, el concepto de mediación cultural, a nosotros nos parece que está en construcción permanente y pensado, un concepto que cuando lo pensamos no tiene más de 30 años. No tiene más de 30 años, 30 y pico. Es en la década de los 80 que se empieza a discutir el giro hacia la mediación cultural, el giro pedagógico, la museística. Y por último, como elemento central, es la escucha activa. Nada empieza si no es escuchando a quien, con quien estoy, a quien tengo enfrente, a esa persona que viene haciendo ese trabajo comunitario mucho antes de que yo llegue como universitario, universitaria, también a otros universitarios y universitarias que traemos para compartir, pero no importa quién tenga enfrente, lo que nosotros sí organizamos es en esa escucha activa. Y de ahí es que fuimos construyendo esto que nosotros entendemos como la estrella de la mediación cultural. Y esta estrella de la mediación cultural la atravesamos por estos 4 conceptos: cultura, pedagogía y comunicación. Cuando hablamos de cultura, lo hablamos en el sentido de los estudios culturales ingleses, ¿no? La cultura como eso que define un proceso social total, que define estilos de vida, pero que también la transitamos a partir de otros y otras, de donde la construimos y nos construye, digo, no cultura en ese sentido más cerrado, vinculado solo al arte. El arte es parte de eso, es la expresión cultural, obvio, pero no es lo único. Bueno, la comunicación como una construcción social, ya no como esa idea de transferir información, yo te digo, yo te cuento, y te explico, sino la comunicación como eso que va siendo en la medida que vamos hablando los unos y los otros, pero también en un sentido social más amplio, y es, nosotros vamos estableciendo como pares que vivimos en una época, la panoplia, si se quiere, o la cantidad de sentidos y significados que nos van recorriendo. Por supuesto que nos hacen, pero también los pensamos, los profundizamos y los hacemos. Y la pedagogía, como dije en el primer momento, creo, pero la pedagogía en ese sentido crítico que nos ha formado, digamos, toda la literatura, toda la bibliografía que nos ha dejado Paulo Freire, a quien nunca le llamó él educación cultural, pero sí pedagogía crítica, pero sí pedagogía de la pregunta, pero sí pedagogía de la liberación. Y por otra parte, es otro triángulo que conforma esta estrella entre territorio, política y comunidad, ¿no? Comunidad, si bien jugamos con esa comunidad, pensémosla como que es el espacio donde se construye ese nosotros que nos planteaba el filósofo Pósito, italiano, decía eso, nosotros, ¿no? Hay en la comunidad quienes nos parecemos más y conformamos un núcleo más de cercanía, pero en la comunidad también hay un otro que funciona como vínculo y funciona como vínculo, ¿no? El territorio, pero como ese espacio complejo, el territorio no es solamente barro, el territorio son infinidad de capas que se van construyendo desde lo social, lo político, lo económico. Los territorios no son los mapas, claramente, sino que es algo vivo. Y en este sentido también lo político, ¿no? O la política, si se quiere ahí, como un aspecto central o vínculo. Y en eso estamos pensando
el término político. Y en todo esto, no olvidar que el marco que hace a esta estrella es la extensión universitaria, y no ya esa extensión universitaria transferencista, sino que cuando nos situamos en la mediación cultural desde la UNL, estamos pensando en el sentido crítico, que vuelve a ser, ¿no?, a lo que decía yo al principio, una extensión universitaria que se preocupa, busca, pretende la transformación social, siempre en un sentido de justicia social. Después de 5 cursadas de la materia electiva, llega a nosotros una necesidad fuerte. Si nosotros habríamos empezado en el 2021 por una demanda del territorio que nos hace ir a la universidad para formar a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en mediación cultural, el 2025 nos encuentra con la necesidad de abrir ese espacio de formación para otros y otras del territorio en general, de diversos perfiles, como dice ahí, artistas, referentes comunitarios, estudiantes, abiertos a la comunidad. Y así nace y se construye el curso Entre Saberes. Un curso donde estuvieron presentes 9 localidades, no solo de Santa Fe, sino también personas de Entre Ríos que viajaban para darle vida a estos 8 encuentros que celebramos en el foro, pero no solo en el foro, sino también que nos movimos a centros comunitarios de la ciudad. Estos 8 encuentros, digo yo que los fuimos tejiendo entre arte, comunidad, política, territorio y comunicación para producir ese encuentro de saber. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos encuentros, siempre dimos algún disparado vinculado al arte de distintas formas. Ahora les voy a compartir algo de la brevedad. Pero también nos dimos el espacio para construir el grupo y el espacio también para exponer ante otros las ideas que habíamos trabajado en los grupos, ¿no? Esto que están ahí son los distintos temas que trabajamos, lo pueden leer, que ya lo están viendo. Y por último, si me permiten, si es que todavía me queda un ratito de tiempo. Sí. Te damos un ratito más. Entonces, dejo de compartir esto y me van a permitir que comparta. Después le doy la palabra a mi cumpa por ahí, si quieren decir algo. Les voy a compartir en 7 minutos un raconto de lo que fue la experiencia del curso Entre Saberes, del cual hicimos ni más ni menos que un manifiesto, ¿no? Después sí queda tiempo, no permití, pero algo acaba de decir. Un segundito. Yo debería esperar. ¿Se ve y se escucha? Sí. Como una máquina del tiempo, la bitácora acompaña, va tejiendo y armando lo que puede costar, escucha y capta lo importante, subraya, habilita al momento presente y nos conecta a una puerta que en el futuro permitirá revivir su hogar abateado. Es una brújula que no nos lleva de un lado a otro. La bitácora nos encuentra, nos orienta, nos acerca, traza el recorrido. No tiene guión, es completamente viva y a cada trazo se convierte en algo único.
más canales de llegada hacia la comunidad, a la ciudadanía, y transformar esa comunidad en una ciudadanía cultural. Ya que el mediador cultural era el que vinculaba a las personas con propuestas culturales y creativas. Tiene que ver con sujetos activos, propiciar espacios de encuentro y sin intersectorialidad creo que no podemos generar todo esto, digamos, siempre junto a un otro, de manera colectiva, digamos, para llevar a la justicia cultural, digamos, a todos los sectores. A mí lo que me queda también es esto de entrenar la sensibilidad para poder no solamente leer, sino percibir lo que está alrededor nuestro, para poder como llevar a hacer todas las cosas que estamos diciendo. Pero eso es muy importante, entrenar la sensibilidad en esa cosa. El mediador cultural era un promotor de derechos culturales. Y ahí yo me quedo pensando que el que es promotor de derechos culturales también es promotor de otros derechos. Yo creo que el hacer saber de esos derechos culturales sí o sí está basado con todos los otros derechos, como ya dijeron acá, con derechos humanos. En eso, de ser promotor de derechos, se vuelve un agente peligroso para el status quo, porque el ir en un territorio, acercarse a un territorio, hacerle saber o reivindicar a las ciudadanas que a lo mejor ya saben sus derechos, de esos derechos, a lo mejor logra transformaciones. Y logramos transformaciones que no solo individuales en las personas afectadas a eso, sino en el barrio y quizás en la sociedad. Que es mucho más trascendental de la tarea individual que por ahí uno como promotor podría llegar. La mediación cultural es poder acompañar a que todas las personas puedan sacar su ser creativo y poder garantizar el acceso al ocio. El mediador cultural está sensibilizado a ese potencial que anda ahí dando vuelta e intenta vincularlo por el lugar donde eso se puede hacer posible. Me gusta mucho la palabra que me quedó resonando al primer encuentro, que es conflicto vivo. Me moviliza muchísimo porque somos una ciudad que atravesó un montón de crisis, muchísimas crisis más allá de la económica, que sabemos que terminó ahora. Pero las inundaciones, las sequías, incendios forestales, un montón de cosas que hacen a que todas esas crisis siempre nos han fortalecido de alguna manera y hemos crecido también como artistas y como actores independientes. Entonces me genera esto de la transformación y la resignificación de la crisis. Todos y todas ya somos mediadores culturales, con este gesto de habernos encontrado. Ahora lo que queda es nunca dejar de preguntarnos qué es un mediador cultural y qué es la mediación cultural. Gracias. El tachón, las flechas, las guías, los colores. Son cajas de resonancia que amplifican el momento presente. La elegimos como una extensión de lo que vivimos, como un modo de habitar este mundo que nos desafía todo el tiempo a estar un paso adelante, lejos del momento que transcurre. La alojamos como una forma de expresar eso que pasa por dentro nuestro, lo que nos rodea, lo que deseamos, lo que escuchamos, lo que vivimos. Bien, tengo acá una reflexión del manifiesto que construimos en ese curso Entre Saberes,
en el que dice la mediación cultural no es un oficio neutral, sino una práctica situada y comprometida con la construcción de lo común. Gracias y escucho. No, muchas gracias. Seguramente cuando yo dije que era un trabajo muy hermoso, no imaginaba lo que estaba haciendo la Universidad del Litoral. Así que muchas gracias por mí, a Ni, a Ceci, a Rocío, no está conectada, a vos, Karina, por compartirnos este trabajo que hacen desde la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Todos se quedaron mudos, Karina, acá. No lo pueden creer. Hermoso, gracias. La verdad, inmensamente gracias. Bueno, Martín, después de esto, como artista, como arquitecto. Bueno, hace 1 hora y pico que estamos acá, yo también me sigo preguntando qué hago acá. No, una hora. Y la verdad que yo no soy mucho del pensar o del debatir sobre las cosas porque me considero más del lado del hacer. Del hacer. Muchas veces sin pensar tanto, que no está muy bien, pero eso me lleva a poder hacer mucho más cosas de las que por ahí mi cabeza pudiera, o mi cuerpo también. Entonces, cuando por ahí pienso estos talleres como lo de Karina, que son tan intensivos, donde se piensa y repiensa, que me parece fascinante que hay gente que se dedique a hacer eso. Yo tal vez, cuando Karina terminó, era vos, ¿no? La que estaba hablando, porque tenés el pelo diferente, pero calculo que era vos. Vos terminaste con una frase que decía, y espero que de acá se vayan todo el tiempo preguntándose qué es, ¿la puedo repetir porque no me acuerdo? Me quedo resonando. La mediación cultural. Claro, preguntándose qué es la mediación cultural. Yo le he dicho, espero que de acá se vayan yéndose a trabajar, a movilizarse y a conectar todas estas cosas que estuvimos hablando. Eso es lo único que yo hubiera cambiado de todo, porque para mí todas estas charlas están buenas siempre y cuando pase algo después. Entonces, recién que debatíamos tanto sobre si la mediación que esto, la mediación que aquello, yo estaba y digo, por favor, termine esta charla porque me desespera, pero porque soy yo así, ¿no es cierto? Porque me gusta que las cosas, yo me levanto a la mañana, pienso un proyecto y me doy vuelta y lo escribo y lo dibujo y lo pienso y lo calculo, lo presupuesto y va y si lo consulto a la persona y veo qué opina, si no estoy delirando, si se puede, si no se puede. Le hablo a la Gaby o le hablo a cualquiera, ¿esto se puede hacer? ¿Puede lo viable? Sí, pero no hay plata, no importa, no, la plata es de lo menos, porque siempre buscaba una empresa que lo apadrine o alguien o un lugar que donde se pueda hacer, que sea gratis o pago, lo gestionas y a los 3 días el proyecto está hecho. Y yo digo, ¿cómo? O sea, así funciona mi cabeza y cuando por ahí veo y me comparo con otros artistas que son colegas y los amo un montón, que hasta que no le prestan la sala o no se anima, que la hoja es muy cara, que no sé si voy a poder, y se les pasa la vida muchas veces pensando y repensando las cosas, y eso a mí me da mucha angustia porque no es mi naturaleza, claramente, pensar y repensar, sino el hacer, que con todas las equivocaciones que uno tiene, porque el hacer te da eso, ¿no? Equivocar. Sí, no, que te estoy escuchando. Digo que te estoy escuchando y para mí soy el ejemplo claro, pero soy el ejemplo claro de una persona que ha podido construir a través de la mediación, claramente, aún sin saberlo, y que ha crecido, se ha desarrollado y ha fortalecido desde el minuto cero, desde que te recibiste y apareciste, el crecimiento enorme que pudiste hacer, quizás sin saber que estabas aplicando alguna de las herramientas o estrategias que la mediación te puede dar. Digo, lo más hermoso es que vos puedas contar tu narrativa de vida. Es decir, cómo llegaste a ser el Martín Henrici de hoy, que hoy conocemos, que dista un montón de aquel chico que conocí hace muchos años atrás, que me dijo,
si me conseguís 3 o 4 cosas, yo hago una instalación. Digo, me quedó eso como resonando, y cómo pudiste. Por eso digo que sos el ejemplo, ¿no? Bueno, gracias. La verdad que no lo miro de ese lado, yo siempre lo miro del lado de las cosas que no hice, de las que me podría haber hecho, y ahora hablando con colegas o amigos que tienen la misma edad que yo, siempre hablamos y recién charlamos sobre qué rápido pasa el tiempo y cuántas cosas uno hizo en la vida, y es esto de ser inquieto y de preguntarse y repreguntarse las cosas. El otro día me pasó algo en relación a esto, me agarró como un insomnio tremendo porque me despierto pensando en una historia y que yo digo, esta historia tiene que ser una obra de teatro, y me quedé con un insomnio de 5 horas, me levanto y automáticamente llamé a una dramaturga que es amiga de mi grupo de teatro Herejes, que es una compañía teatral de acá de Villa María, y le digo, Gaby, tenés que escribir, no ella, sino la otra Gaby, tenés que escribir esta historia, y le digo, porque va a funcionar, vamos a poder hacer mucha plata con esto, vamos, o sea, como grupo, ¿no? Sí, sí. Y automáticamente se la trasladé, ella se quedó loca, ella estuvo todo el día anterior, todo el día después escribiendo, la obra se publicó, ganó un premio en Madrid, o sea, y todo surgió de una cosa que podría haber sido mía, pero podría haber sido cualquiera, pero de un grupo de gente que piensa y actúa como yo. Entonces, esto que pasa acá podría ser como una semilla de que, che, vamos a hacer esto, listo, tenemos que juntar 50 camperas porque en tal escuela hacen falta porque se mueren de frío. Listo, vos conocés a alguien que hace campera, vos tenés gente que conoce que tira campera, bueno, y en 3 segundos se soluciona el problema. En 3 segundos cualquier problema se soluciona. Siempre estamos a 2 o 3 personas de solucionar un problema o de conocer a una persona que soluciona un problema. Entonces, está buenísimo charlar sobre y escribir teorías de las cosas, pero también para mí lo más importante es llevarlas a cabo y equivocarse, llevarlas a cabo y equivocarse y llevarlas a cabo. Yo voy a hacer de cuenta, hace 24 años que me dedico al arte, de la primera vez que vendí un cuadro, y hoy en día, viendo y comparando, no comparándome, pero viendo cómo empieza un artista de cero, cómo se va gestando y todo, nunca en la Argentina tuvimos una conciencia cultural o una expresión cultural y un consumo de cultura y de arte como lo que estamos viviendo ahora. Nunca, o sea, yo tengo 42 años y nunca lo vi. Yo en las exposiciones veo cómo la gente se moviliza a preguntarse por qué no puedo tener un cuadro en mi casa, o por qué quisiera tener un cuadro en mi casa, o por qué voy a ver una obra de teatro, o qué lástima que no pude ir a ver una obra de teatro. Yo cuando era chico no pasaba eso. No pasaba para nada. Y creo que a mucha gente le ha pasado. ¿Por qué crees que pasa? Para mí, porque nosotros vivimos en una burbuja en Villa María, eso es una realidad también, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad donde desde hace muchos años la cultura a través de las universidades, que son increíbles, a través de pública y privada, de todas las que hay, de los colegios, a través del aporte de la cultura municipal y de la provincia que tenemos, ha generado una red de salas, una conciencia de la cultura que es impresionante y que perdura. Villa María tiene una capacidad artística y cultural que es incomparable con otras. Este fin de semana tuvimos un encuentro de artistas en mi taller justamente, que vino gente de Chile, de Uruguay y un montón de partes de la Argentina, y no pueden creer la ciudad hermosa en la que vivimos. Y para nosotros es normal, y siempre nos vamos a quejar de que faltan cosas, siempre, porque si uno se tiene que quejar, está ahí al pie del cañón y nunca va a agradecer lo que tiene. Eso es un grave error que tenemos todos por ahí, ¿no? Entonces creo que pasa por eso, pero pasa también porque la gente en las redes ve y se compara y quiere, como también quiere viajar y conocer, porque mucha gente lo hace, uno lo ve, como el consumismo, como todo. Pero también la semillita de, che, mirá qué bueno lo que está pasando acá, ¿por qué no puede pasar acá? Mirá lo que está pasando en otro lado del mundo, que antes tal vez no lo veíamos en una revista, y hoy lo podemos palpar. Creo que tiene que ver un poco con todo eso. No sé. ¿Te puedo hacer una pregunta? En el medio de nuestro lago, nuestro río, que es el Nido, ¿no? Se llamaba así, ¿verdad? El Nido, sí. Pero es para que todos los que están mirando seguramente no conocen la obra. ¿Cómo te veías o te ves en ese momento? ¿Te veías en ese momento, a ver, te quiero hacer una pregunta, como un mediador, como un
puente facilitador, entre el diálogo con el vecino que transitaba la costanera? El proyecto tiene 8 años, o sea, hace 8 años, y Gaby lo sabe porque desde siempre que le rompo los huevos con el nido, con esta cosa flotante, en la Argentina nunca había existido una obra de arte flotando en un espacio acuático. O sea, nadie se había animado a hacer eso porque necesitas permisos de nacionales, provinciales y todo lo que quieras, que nadie se anima a pedir. Básicamente era entrar al CIDI, mi CIDI con mi quip, y pedir permiso a alguien que te respondía sí, no, y por qué no, y por qué sí. Entonces, eso fue la primera gestión. El proyecto tiene un montón de tiempo, yo sabía que iba a ser vigente, yo sabía que verlo ahí flotando, para los que somos arquitectos, somos artistas, sabemos que las cosas las vemos antes de que estén hechas, porque es así. Si no podés crear algo, no podés imaginártelo. Como para un coreógrafo, lo mismo como para una persona que se dedica a la música, vos ya la melodía la tenés en tu cabeza y resuena sola. Esto es igual, el proyecto tenía mucho tiempo, pero no tenía el tiempo yo de hacerla. Era ese básicamente el problema. Este febrero no tenía el tiempo, pero me lo hice porque yo dije esto no puede salir más. Y me encontré con gente que me acompañó desde el lado de la municipalidad que me dijo, che, sí se puede, es posible. La MUNI no tiene un peso. No, esa es tu plata. Yo tengo 3 empresas que lo van a pagar, se va a armar el lío. Eso es lo único. Se va a armar el lío, porque va a haber gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar. Pero el lío, la charla, el debate, que gente esté de acuerdo y gente no esté de acuerdo, es parte de una obra. De que gente la critique, bienvenido sea, que gente la critique y gente la ame, es parte de una obra. Entonces, sí me veo en eso, porque si no lo podría hacer. Si yo hubiera querido que todo el mundo ame el nido, no lo hubiera hecho. No, porque a alguien sí iba a pasar gente, y de hecho los comentarios en las redes eran muy graciosos, o sea, muy graciosos. Y nunca me prendí en eso. En un momento me puse a responder y dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero encima, con el mismo presupuesto que me dieron las empresas, que yo también tuve que poner plata obviamente, hicimos 2 obras. ¿Entendés? Entonces aprovechamos el momento para hacer 2 obras, el doble de trabajo, y la obra tenía que durar un mes, y duró un mes, y lo desmontamos y salió todo perfecto. Obviamente que siempre había errores. En su momento perdió la flotabilidad, en su momento perdió la capacidad lumínica, en su momento algunas de las hojas se soltaron y aparecieron varios en Belville, no tengo idea, se fueron. Pero eso no contamina el agua, eso no le hace mal a nadie, si lo veía flotando lo hubiera agarrado, lo hubiera sacado, o sea, el arte es para eso. Y sí me veo haciendo un montón más, tengo más de 100 proyectos para hacer el lago, pero hay que dejar pasar el tiempo y hay que darle la oportunidad a otra gente también que lo haga, con permiso y sin permiso, que lo haga. ¿Qué te pueden decir? ¿Qué puede pasar? Con Teatro Hereje hemos hecho cosas increíbles, con permiso, todo, y todo relacionado al arte, donde no había que poner un peso. Era cabeza y hacer, cabeza y hacer. Y también sumar, porque digo, con vos se sumaron empresas, era atreverse, arriesgarse, ir camino hacia lo que creías que se podía construir, y buscar personas, en este caso era la empresa, que se sumaban y que claramente no tenían la obra que tenías vos en tu cabeza. La obra me dio con un público durante todo un verano en Villa María, pero además en la previa, en la construcción, vos vas mediando con distintas empresas públicas y privadas que se sumaban. Sí. Un montón. Para mí, de la parte pública siempre tiene que estar la idea, la predisposición. Plata o no plata, eso va a depender de si hay o no hay. Pero los que trabajan en el espacio público acá saben que muchas veces las cosas se hacen porque uno quiere que se hagan. Yo que entiendo que esto es porque alguien quiere que se haga, porque alguien quiere que se junten a debatir. En la uni debe pasar lo mismo, hay que hacer un encuentro de danza. No, hay 100 pesos. Y seguro que ella diría, no, ¿por qué importa? Lo hacemos igual. ¿Cuánto vale? Tanto. Y pues llamamos a 2 empresas, ponemos un poco de plata cada uno. O sea, uno es profesor y el profesor, yo no soy profesor, pero digo, si sería profesor, sería de esos que todo el tiempo le están proponiendo a los chicos hacer cosas. Que no están quejándose de que
no tenemos lápices, no tenemos tal cosa, que está perfecto, digamos, está muy mal que no haya. Eso hay que dejarlo claro, pero muchas veces el mundo, el país, la ciudad, la provincia pasa por situaciones económicas que no por eso no le vamos a dar posibilidad a los estudiantes a que disfruten o vivan ciertas experiencias. Cuando esta loca proponía la sexpo erótica, por ejemplo, estoy seguro que no tenía el apoyo de nadie, porque en una ciudad tan conservadora, de decir, che, vamos a hablar del pito y la concha en el medio de un centro cultural, estoy seguro que le han armado muchos quilombos, pero fueron reales y la gente los disfrutó. Que de golpe había gente rozándose con las cosas. Yo había propuesto una obra que se llamaba Lluvia de Escroto, que eran un montón de preservativos inflados y la gente se rozaba la cara contra eso. Y se daban cuenta que se llamaba así cuando llegaba al final de la obra. ¿Entendés? Pero digo, surgió una idea loca y se juntó con otra idea loca y otra idea loca y creo que la voluntad de cada uno hace que las cosas sucedan. Luca, que está ahí de manera virtual, quiere hacer una pregunta, me parece. Voy a activar la cámara, no tengo demasiado, voy a sacar el filtro, perdón, porque hay más gente. Voy a sacar el filtro. Ahora sí. Sí, tenía marcial, perdón. Mi pregunta va orientada para Manuel y para Karina. ¿Dónde encuentran ustedes o dónde piensan ustedes que ¿dónde encuentran y cuáles piensan que son ustedes las mayores tensiones de la mediación? Tanto de la mediación cultural como de la mediación cultural, que creo que es más el concepto de Manuel. ¿Cuáles creen o dónde encuentran ustedes que son las mayores tensiones? Bueno, el último chico que habló mencionó una tensión que es, por ejemplo, la educación en salud o la educación preventiva en salud, por ejemplo, en estos eventos como la universidad y demás. Es necesario determinada información para poder abordar esos lugares de una forma íntegra, ¿no? Pero me gustaría saber cuáles piensan ustedes que son las mayores tensiones y dónde les ubican. Cari, ¿querés arrancar vos? Dale, es una convite. Mira, nosotros planteamos fuertemente ahí un tema, porque podría ser que otro. Igual me encantaba tu animación de extraterrestre porque me estaba sintiendo galáctica. A ver, la mediación cultural en sí misma es una tensión permanente porque se basa en el vínculo con el otro. Y la verdad, si alguien cree que los vínculos no tienen tensiones, pues tal vez vivencia galáctica que nos mostrabas con tu dibujito hace un rato. Pero si querés, nos podríamos, tal vez, para nosotros, que podría contar esto más como en primera persona, en el curso de mediadores, lo que nosotros pensamos es que la tensión más fuerte está entre democracia cultural y democratización cultural, o mejor dicho, y democracia de la cultura, que es la tensión que nosotros vivimos desde los derechos culturales. Los derechos culturales apuntan a veces a ampliar el acceso a la cultura, y entonces esto es una obra de arte, y esto es una porquería o una artesanía, para decirlo en los términos de Galeano, ¿no? Que nos van definiendo, y hay alguien que por de fuera de todo define qué es arte, qué es cultura, qué es educación, bla, 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 y entonces, y está muy bien, y es necesario hacerlo, porque hay obras que ya son de la historia de la humanidad misma y que vale la pena, y lo que se va haciendo vale la pena. Entonces ahí nos acercamos más a esa de democratizar el arte, llevar, si se quiere, el arte a esa cantidad de gente que no le llega el arte de otro. Intención, cuando nosotros pensamos en la democracia cultural, que la pensamos en términos de participación. No me acuerdo el nombre del compañero que habló hace un ratito, pero le decía, ustedes se la pasaron pensando, yo más que mandarlos a pensar, los mandaría a hacer. Nosotros con los que trabajamos todo el tiempo somos hacedores de la mediación cultural. Ellos hacen mediación cultural todos los días. Uno de los compañeros que cursó con nosotros dijo, che, pero al final vine acá, hice 4 meses y me di cuenta que lo que hacía todos los días
El centro comunitario era ser mediador cultural. Claro, justamente, de eso se trata. Nosotros lo que hicimos fue invitarnos a ese espacio de reflexión que siempre tuvo cosas para construir, todo el tiempo tenía cosas para construir, mezclando arte y política, para que se pudiera reflexionar sobre esto. Y vuelvo a lo de Lucas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el campo de la mediación cultural es un campo repleto de tensión. Manuel, creo, si no le cambió el nombre, hoy hablaba de la mediación desde la politología, que nos lo planteaba, o podría ser desde el derecho, permítame, me cansa 12 horas, pero no manejo mucho, pero tiene que ver con la resolución de conflictos. Pues claro, nosotros, si vos me sacás a mí el mito, tal vez la mediación cultural resuelve conflicto. El tema es qué entendemos por conflicto. Porque para mí la comunicación no la puedo entender si no es un conflicto. No hay modo de entender la comunicación que no sea entenderla como un conflicto y lo que lo motoriza. Bueno, lo que motoriza la comunicación es el conflicto. Si no, no la haríamos. Analizaríamos nuevamente, que como el personaje que estaba hace un rato, que era Lucas, con antenitas, no necesitándonos hablar, no necesitándonos hacer señas, no nada, porque el entendimiento sería total. Entonces yo no quiero minimizar el conflicto. Yo quiero que el conflicto me construya otra cosa y me lleve a otro lugar para encontrar nuevos conflictos. Y si hay una conflicto de tensión. Luca, bueno, yo te contesto. Si te da la posibilidad de prender el cámara mejor, así que puedo mirar los ojos también. Un montón de tensiones. Se me ocurren tensiones dentro del ámbito donde laburo, porque la mediación, si bien existe en el término que yo le pongo, ¿no? De trabajar con los conflictos y las relaciones entre las personas desde los fenicios, pero como práctica institucionalizada en Argentina tenemos desde la década de los 90. Entonces, meter a la mediación en el ámbito judicial, en el ámbito de los tribunales, fue un lío con mucha resistencia, porque algo estaba proponiendo que las personas piensen soluciones a sus propios conflictos ellas mismas, en un espacio donde la costumbre es que otro tome las decisiones por mí. Vos a veces propones que cada uno exprese lo que necesita, lo que puede, ir tejiendo diseños y soluciones a su medida, en un ámbito donde lo que estamos acostumbrados es que otro me diga quién ganó y quién perdió. Entonces una tensión como nombre es dentro del mismo espacio de trabajo. Otra tensión se da con uno de los principios de la mediación. La mediación como práctica dentro de los 90, como hablamos acá con la compañera, con un corte muy sajón, muy yankee, de bibliografía de todo Estados Unidos, mucho PowerPoint, las 10 claves para tal cosa, las 5 ventajas de la mediación. Y uno de estos principios, estas características es la neutralidad del mediador, ¿no? Como se distancia del conflicto del otro, que no te podés involucrar como si vos fueras una cosa aséptica, bañada en pervinox, que todo te resbala y nada Y eso es ontológicamente imposible, porque entre nosotros hay todo el tiempo un intercambio. Bueno, entonces eso, que venimos trabajando mucho, y en eso resuena mucho con lo que nos habla Karina, pero nosotros en perspectiva más latinoamericana, trabajar una mediación más situada. Bueno, esto te ingresó acá para descongestionar el poder judicial que estaba atiborrado de expedientes, ¿verdad? ¿Qué vuelta de rosca le vamos a hablar? Bueno, esto recompone las relaciones sociales, esto transforma relaciones, esto ayuda a sanar un poco un tejido que está roto. Esto tiene todas estas potencialidades que en Latinoamérica, ¿qué voy a hablar de neutralidad? Si yo no me meto los pies en el barro, tengo una asimetría de poder tremenda a veces en la mesa, y si yo me mantengo neutral, ¿qué hago, Karina? Luca, reproduzco las condiciones materiales existentes que cada uno trae. Entonces, en una línea de trabajo que venimos pensando con un equipo que se llama Media Diversa, en Córdoba, que se creó para mediar en un contexto de diversidad sexual, trabajando con las trabajadoras sexuales de la zona del Mercado Norte, pero luego se expandía a otros ámbitos. Trabajamos perspectivas, vulnerabilidades, entendiendo esa palabra en los términos generales las reglas de Brasilia, con personas que encuentran grupos, que encuentran dificultades en el acceso a derechos, mujeres, población LGBT, migrantes, adultos mayores, niños, adolescentes, etc. Interseccionalidad, ¿qué pasa cuando un grupo de 9 personas se reúnen más de estas condiciones? ¿Qué pasa si sos
persona con discapacidad y adulto mayor. ¿Qué pasa si sos gay y pobre? Cuando se va calculando más, claro, que no es que sos más vulnerable, sino que se genera otra cosa diferente. Y derechos humanos. O sea, eso, Luca, más tensiones, porque somos los bichos raros de intermediación. Y después, escuchando la Karina, me surge otra tensión en el que hace el mediador cultural, pensando en los términos, Karina, que vos propones, ¿no? Que creo entender esta evolución que ha tenido también el campo de la como me sorprendió en sus dos charlas, como que una significancia, la significancia que vos primero mencionaste y la significancia que después comentó Karina, que eran dos significancias. Y bueno, como mediador yo trato de encontrar puntos comunes, encuentro unas diferencias y también encuentro puntos comunes. Digo, sí, a la muestra hermosa que armó Tincho en el lago, y de repente yo tramito que puedan venir colectivos con pibes de los barrios alejados de la ciudad que no llegan a Costanera, porque no llegan. Estoy haciendo mediación en el sentido de transformación social y con esta idea de Freire y esta noción de idea,